Hola Ale, hola Gine, ¿cómo están? Vamos esperando mientras se van uniendo amigos. Anade, Esteban, hay varios amigos conocidos que se están uniendo. Estamos esperando que se vayan uniendo suficiente y arrancamos el estudio del día. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Hoy volvemos con otro estudio de la palabra. Eh, es una medida que estamos tomando a partir de la cuarentena. Eh, este tema nos movió todos los esquemas este nuevo dictamen de cuarentena nos movió todo y tenemos que recurrir a nuevos métodos, nuevas modalidades, así que es un nuevo recurso. Hola Sofi, seguimos esperando que sigan añadiendo gente. Damos gracias a Dios por la iglesia, por todos los hermanos, porque Dios nos ha guardado hasta este momento y nos sigue guardando. Hoy el estudio tiene que ver un poco con esta situación que estamos pasando. Vamos a meditar sobre lo que significa atravesar estos momentos, cómo estamos nosotros. Siguen llegando hermanos, le damos muchos saludos. Nico, David, Adri, Ceci, bienvenidos. Priscila, hola Pau, tenemos hasta visitas desde Tandil, Calzada. A ver, ¿de dónde nos están saludando? Manden saludos. ¿De dónde estamos? Patti, por fin Patti, te tenemos con nosotros. Saludos a Yasmín, que están ahí seguramente todos juntos. Excelente. Desde Ecuador, Rodi. Estamos orando por Ecuador, por la situación que están pasando también. Les mandamos muchos saludos. Betty Santi pone Adri de Tandil. Hoy, hoy vamos a estar meditando sobre una porción bíblica. En algún momento les habré compartido sobre la necesidad o no, sobre lo que realmente cuesta seguir a Cristo, los sacrificios que llevan. Y parte del estudio que vamos a hacer hoy tiene que ver con eso, de, de lo que cuesta seguir y las consecuencias que acarrea. Primero, en su momento les había presentado ese estudio y hoy vamos a darle una repasada cortita, pero vamos a hacernos énfasis en lo que sigue. Y para comenzar, los que tienen Biblia, si me pueden acompañar, vamos a leer Mateo 8, del versículo 18 al 27. Y nos vamos a hacer énfasis a partir del 23, que lo podemos encontrar de hecho en Marcos y Lucas, pero me gusta específicamente Mateo porque hay un punto donde quiero hacer énfasis hoy. Y leyéndoles el pasaje dice así: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quieras que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sigue, deja que los muertos entierren sus muertos. Sigue el pasaje, versículo 23, diciendo: y entrando él en la barca, él es Jesús, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía.
Y vinieron sus discípulos y le despertaron, y diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Y haciendo un repaso rápido de los versículos 18 al 21, primero se le acerca un escriba que le dice: te seguiré donde quieras que vaya. Y Jesús le resalta que el Hijo del Hombre no tiene donde reposar cabeza. Todo el que lo siga va a sufrir las mismas consecuencias. Hoy nosotros, más allá de toda esta situación que estamos pasando, tenemos donde estar protegidos, donde estar guardados. Pero Jesús le dice al escriba, dice, el Hijo del Hombre no tiene donde apoyar cabeza. Las zorras tienen cuevas, las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Y vemos a continuación, versículo 21, uno de los discípulos también le dice, le pide permiso en realidad: permíteme que vaya y entierre a mi padre. Si bien el pedido era muy legítimo, podemos entender que por ahí el hombre decía: déjame que pase. No quería decir que estaban sus padres muertos y quería enterrarlos, sino que él estaba pidiendo permiso o solicitándole a Jesús en cierta manera de ir y pasar el último tiempo con sus padres. Seguramente ya estaban grandes, avanzados en edad, y después seguirlo. Pero el Señor le dice: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. El momento era ya. Jesús los estaba invitando a que lo sigan ya. Y acá es la parte donde a mí más me interesa y que tiene que ver mucho con lo que estamos pasando hoy en la realidad, que está pasando en el mundo. Y Mateo 8:23 dice: Él entró en la barca y sus discípulos le siguieron. Acá es donde se desató la tormenta. Dice, podemos ver acá es donde vemos los pasajes paralelos, Marcos 4, 35 a 36. Dice: aquel día al anochecer les dijo: pasemos al otro lado, y después de despedir la multitud le recibieron en la barca, tal como estaba. Y había otras barcas con él. Jesús no estaba solo con sus discípulos, el escriba que se acercó, sino que había muchas barcas. Acordémonos qué estaba haciendo Jesús en este entonces. Jesús estaba sanando mucha gente, sanó al hijo del oficial romano, sanó al leproso. Más adelante vamos a ver que sana o interviene con los endemoniados gadarenos. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús? Estaba sanando gente, y la gente que lo seguía estaba buscándolo por algo. Sabía que Jesús hacía milagros y lo seguían. Por eso, en este contexto, en medio del lago, que es el mar de Galilea, había mucha gente siguiéndolo. Y me gusta el versículo 23 porque es el comienzo de lo que va a suceder, ¿no? Dónde nos estamos metiendo. Pero el Señor había dicho: vamos y crucemos al otro lado. Lucas 8:22 dice: aconteció que uno de aquellos días él entró en una barca y también sus discípulos, y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago, y zarparon. Es una invitación de Jesús: vayamos al otro lado. No sabían por qué, no sabían para qué iban, pero Jesús dijo: vamos al otro lado. No sabían qué esperaban, no sabían qué era lo que iba a venir, pero él entró en la barca y sus discípulos le siguieron. Y llevémonos la cabeza y meditemos en esto. Qué bueno, digamos, cuando nosotros tomamos una decisión y decidimos seguir a Cristo, seguimos a ojos cerrados, ojos vendados, y
vamos para adelante. Y los discípulos en ese momento dirían, pero qué bueno es seguirlo por los caminos de Galilea, de un lugar a otro que conocemos, vamos de acá para allá. Ellos no tenían problemas, de hecho, lo hacían normalmente, pero no sabían que se estaba metiendo una tremenda tempestad, que es lo que vemos en los versículos paralelos. Por ejemplo, Mateo 8:24, ahí dice, de repente se levantó una tempestad tan grande que en el mar que las olas cubrían la barca. Pero ¿qué hacía Jesús? Dormía, él dormía. Pero afuera estaba que se destrozaba la barca. Dicen que eran como martillazos, vientos huracanados y y la intensidad de la tormenta la vemos más en Lucas 8:23. Dice que mientras ellos navegaban, él se durmió. Entonces se desencadenó una tempestad de viento en el lago y ellos se anegaban y peligraban. Esta palabra peligraban en el griego también la traducen en arriesgaban, que arriesgaban sus vidas, estaban en riesgo sus vidas. Y cuando pensemos en el momento que él sube a la barca y los discípulos suben con él. Pensemos, esta tormenta, estaba pronosticado lluvia ahí en el mar de Galilea, no sé qué decían los pronósticos ese día, pero ¿fue por casualidad o fue por una providencia divina de Dios? Por el momento que estaban pasando. Seguramente los discípulos subieron a la barca y preocupados en sus asuntos, en el qué haremos, dónde iremos, qué vamos a comer, qué vamos a hacer, a dónde nos lleva el maestro. Ellos se metieron tanto en sus asuntos que se olvidaron que Cristo estaba allí con ellos. ¿Y qué hizo el Señor? Se durmió. En otras versiones dice que estaba durmiendo una siesta. Lindo momento, ¿no? Para dormir una siesta en el medio de esa tormenta, esa tempestad. No me quiero ni imaginar una barca, porque si no se habla de un barco, es una barca, es algo medio pequeño. Y se nos dice que Jesús estaba durmiendo en la popa sobre un cabezal. Un cabezal es un pedazo de madera. Y hay varias ocasiones donde se nos habla, en realidad es la única vez que se nos habla que en el Nuevo Testamento que el Señor Jesús duerme. En Juan 4, por ejemplo, nos dice que él estaba cansado del camino. En Mateo 4 dice que tuvo hambre. Y después tenemos la ocasión de la mujer samaritana donde dice que él tuvo sed y le pidió a esta que les dé agua, ¿no? Que le convide agua. Pero volvamos a nuestra lectura. Pero mientras él dormía, dice el versículo 23, pero mientras ellos navegaban, él se durmió, y entonces se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y ellos se anegaban y peligraban sus vidas. ¿Cuántas veces nosotros habremos peligrado nuestras vidas? Peligrado por lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas y nos ha arrastrado por ahí a cuestiones que nos aleja de Dios, que nos aleja de su santidad. Y no nos hemos dado cuenta. Hemos arriesgado nuestra vida, nuestra decisión de seguir a Cristo. Pero seguimos leyendo. Y ellos, versículos 23, dice, acercándose a él le despertaron. Se dieron cuenta, ellos estaban sacando baldes de agua, baldes. Yo a veces no entiendo, digamos, uno lee y dice, estaban navegando con Dios mismo, el creador del cielo, de la tierra. Recordemos que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son la misma persona. Cristo era Dios, el creador del mundo, de la vida, del cielo, del mar. Y ellos estaban a baldazos, sacando el agua que nos vamos a ahogar.
y se acercan a Jesús y hasta como pensemos como reprendiéndole, ¿qué haces durmiendo? ¿Por qué no nos ayudas a sacar agua? Y Mateo 8:26 dice, y Jesús les dijo, ¿por qué estáis miedosos, hombres de poca fe? Y es como que ahí uno hace clic. El Señor los corrigió a ellos y esta es la parte que más me gusta de los tres paralelos de Lucas, Marcos y Mateo. Mateo, Marcos, Lucas. Eh, porque en los otros paralelos habla primero que reprende al viento y al mar. Pero acá en Mateo reprende primero a los discípulos. Los discípulos vienen reclamándole, pero ¿por qué estás durmiendo? Y Jesús les dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Yo estoy aquí con ustedes. No, no, el barco no se va a hundir conmigo, mi tiempo no ha llegado aún. Entonces, ahí es donde uno se queda pensando y dice, o no dice nada y los discípulos o uno dice, pero maestro, el barco se está hundiendo y no podemos sacar el agua. Y, y me imagino ese contexto donde el Señor o Jesús mirándolos diciéndoles, no, no puede ser. Entonces realmente Él se levanta, reprende al mar, reprende al viento y hay gran bonanza. El mar se calma. Imaginemos eso. De repente, olas de 3 metros, vientos huracanados, agua, el barco que va de un lado al otro, y de repente, en un par de segundos, el agua desciende, el viento se calma y hay gran bonanza, hay gran tranquilidad, hay calma en el mar, que no se ve una onda en el mar. Imaginen ese poder. Y los discípulos, aún más incrédulos, tranquilos, porque, porque Jesucristo calmó la tormenta, pero ahora lo miraban con temor, diciendo, ¿quién es este que reprende al viento y al mar y estos le obedecen? Todavía no creían que tenían al Dios con ellos. Cristo estaba con ellos y Cristo está con nosotros. Imaginémonos hoy nosotros en medio de esta situación, en medio de esta tormenta que estamos viviendo. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando? A Dios no antecede nada, 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 nada. Todo Él lo sabe y Él sabe lo que va a suceder. Son circunstancias que suceden y nuestra fe es moldeada en base a esas circunstancias. Entonces nosotros tenemos que estar agradecidos. Dice el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Nosotros no podemos quejarnos. Tenemos una casa, tenemos un hogar, tenemos el alimento, el sustento. ¿Habrán situaciones complicadas? Sí, son circunstancias que el Señor utilizará seguramente para seguir ampliando nuestra fe. Nosotros debemos estar firmes, sostenidos en que el Señor está con nosotros, el Señor está guardándonos y en medio de esta gran tempestad que no sabemos, ayer leí un meme que decía, bueno, falta una semana para que nos digan que falta otra semana, diciendo que van a extender la cuarentena. No nos debe importar eso, no nos debe, nos preocupan, sí, nos preocupa el hecho de que del trabajo, del sustento, de dónde vamos a conseguir el sustento económico, la comida, hay que salir, pero a Dios no anteceden las cosas y Él está al control de todo. Nosotros debemos estar tranquilos y reposados en que el Señor es quien guía, quien guarda nuestros corazones, nuestras vidas, nuestra familia. Oremos por nuestras familias, por nuestros hermanos, porque
Él haga su voluntad en nuestras vidas. Y no olvidemos, Él está durmiendo, Él está descansando mientras estamos navegando. No olvidemos que Él está con nosotros. No permitamos que se duerma, que se aburra. Busquémoslo. Es un tiempo donde debemos buscar a Dios, debemos encontrarlo, eh, eh, descansar en su palabra, meditar en ella, escudriñarla. Y hoy nos vemos obligados en este método de reunirnos a través de Instagram, a través de redes sociales, pero es una bendición poder tenerla y poder compartir con muchos hermanos de diferentes lugares. Veo gente de Ecuador, de Colombia, de Entre Ríos, hay de Tandil, hay de Balcarce, del sur, Buenos Aires obviamente, Calzada, tenemos hermanos de todos lados y damos gracias a Dios porque en medio de esta circunstancia podemos llegar a muchos otros lugares que seguramente desde el Centro Cristiano Palermo, donde realmente siempre nos congregamos, no tenemos la oportunidad. Y damos gracias porque nos acompañan y meditemos en esta palabra. Estamos pasando un momento tormentoso, seguramente no hay vientos huracanados, no hay olas de 3 metros, pero podemos hacer alusión en ese sentido a lo que está pasando a nivel sanitario, a nivel epidemia, lo que sea. Pero el Señor está con nosotros, no olvidemos eso y Él nos guarda. Y transmitamos eso a todos nuestros hermanos, a todos los que conocemos, que a Él no antecede nada. La paz que Dios da es, no se comprende y lo comprendemos con Él en nuestro corazón. Por eso reconocer que Cristo vino y murió por nosotros es el principio de un gran comienzo, el principio de subir a esa barca y de no importarnos todo lo que pueda suceder, qué tormenta pueda venir, qué viento, qué problemas puedan surgir. Cristo está con nosotros, en ese mismo barco está con nosotros y Él nos guía. Así que hermanos, amigos, familia, todos los que están, el aliento es a navegar con Cristo y estar preparados para cualquier tempestad, pero Él está con nosotros. Esa es nuestra fe, nuestra esperanza y lo que en ese momento los discípulos no entendían. Nosotros lo podemos ver y lo podemos analizar, pero tenemos que entenderlo también en nuestras vidas. Les mandamos muchos saludos, los amamos y vamos a terminar con una oración. Padre Santo, Señor, gracias te damos por este día, gracias Padre porque tú nos has guardado hasta el día de hoy. No sabemos seguramente qué día de la cuarentena llevamos, ni cuánto falta, ni hasta dónde lleguemos, Señor, ni cuántos nos veremos afectados por esta situación, pero Padre, hoy estamos navegando con Cristo y que Cristo sea nuestro capitán, el que oriente, el que nos diga dónde ir, dónde llegar, dónde acampar, dónde reposar, dónde turbarnos, que Él está con nosotros, Él nos va a proteger, Él nos va a guardar, Señor. Gracias te doy por la vida de cada hermano que nos acompaña, por la situación que estamos viviendo, porque no es casualidad, sino, Señor, un medio para que nosotros podamos alcanzarte y conocerte más en vida, Señor, porque anhelamos poder llegar a nuestros hermanos, aquellos que no te conocen, Señor, que te acepten como Señor y Salvador, que has venido por nuestros pecados, a morir por ellos, Señor, y hacernos libres y salvos a poder compartir una eternidad contigo, Padre Santo. Sabemos que a ti no te antecede nada, Señor, tú estás al control de cada situación. Puede ser muy inquietante no saber qué sucederá mañana, una semana o lo que resta, Señor, pero tú estás con nosotros y esa es nuestra paz, nuestro reposo. Te damos infinitas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, una alegría poder compartir con ustedes, saludarlos a todos. No puedo saludar a todos, pero
Vamos a estar publicando después el video, seguramente en audio, lo vamos a pasar para los que no pudieron alcanzar en el estudio completo. Les mandamos un saludo enorme y anhelamos estar pronto con todos ustedes. Un abrazo enorme y muchas bendiciones.